Hoy vamos a hablar sobre el tema 4, fuerzas debidas a fluidos estáticos. Primero, ¿qué son las superficies planas horizontales bajo el líquido? Para poder calcular la fuerza de estas fuerzas, utilizamos la fórmula F igual a P por A, donde P es la presión ejercida sobre el fluido y A es el área donde está contenido. Esta fuerza sería igual a la presión en el fondo, debido a que la profundidad y el peso en el contenedor son iguales y el peso total del fluido no es un factor de control. Ahora, paredes rectangulares. Los muros de contención están expuestos a una presión que varía desde 0 en la superficie del fluido a un máximo en el fondo de la pared. La fuerza ejercida por la presión del fluido tiende a hacer girar la pared o romperla en el sitio en que esté fijo. Para calcular esta fuerza sobre las paredes rectangulares se utiliza la fórmula Fr, donde la Fr es la fuerza resultante, que es igual a Y por H sobre 2 por A, donde Y es el peso específico del fluido, H la altura o la profundidad y A es el área. Áreas planas sumergidas en general se calculan con esta fórmula y esta nos permitirá calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre el área sumergida y la ubicación del centro de presión. El procedimiento para calcular esta fuerza consta de 9 pasos. 1. Identificar el punto en el ángulo de inclinación del área de interés que intercepta el nivel de la superficie del fluido. 2. Localizar el centroide del área. 3. Determinar HC, que es la profundidad del centroide. 4. Determinar LC, que es el largo del centroide hacia el centroide. 5. Calcular el área total. 6. Calcular la fuerza resultante con la fórmula que vimos anteriormente. 7. Calcular el momento de inercia. 8. Calcular la ubicación del centro de presión. 9. Dibujar la fuerza resultante. Áreas planas sumergidas. La fuerza resultante se conoce como la suma de las fuerzas sobre los elementos pequeños de interés, y el centro de presión es el punto sobre el área donde se supone que actúa la fuerza resultante. Centro de presión. Lo podemos calcular con la fórmula HP es igual a HC. HP es la profundidad del centro de presión, HC profundidad del centroide, LC largo hacia el centroide, A es el área. Carga piezométrica. Este método se utiliza en casos donde la presión arriba de la superficie libre del fluido es diferente a la presión ambiental fuera del área que está abierta. Lo que se hace es tomar la presión real sobre el fluido, que denotamos con PA, y se convierte en una profundidad que denotamos con HA, equivalente al fluido. HA, que es la profundidad equivalente, se agrega a cualquier otra profundidad que se encuentre por debajo de la superficie para obtener HE, que es la profundidad equivalente, y esta es la fórmula. Superficies curvas sumergidas. En este tipo de superficies, la presión del fluido actúa sobre la superficie aislada. Para obtener la fuerza total que actúa sobre el área, debemos hallar la componente vertical y horizontal. Para obtener la componente vertical, esta componente es la suma de las fuerzas en dirección vertical. El peso del fluido actúa hacia abajo y la componente vertical Fb actúa hacia arriba. Y la fórmula es peso igual a Fb en magnitud, en donde peso es igual a Y por B, que Y es peso específico, B es volumen, peso específico del fluido, volumen, y la fórmula final es esta. Finalmente, la componente horizontal se obtiene con la fórmula F2P igual a FH, y F2B igual a FH, entonces es igual a peso específico por S por ancho, por la altura más S sobre 2. Y eso es todo sobre el tema.